Por fin. Halil İbrahim Ceylan ha hablado y las cosas se ponen más interesantes que nunca. ¿Recuerdan todo el salseo sobre su supuesta relación con Esla Turkoglu? Pues prepárense porque él mismo ha salido a aclarar las cosas y, para ser honestos, no ha dejado a nadie indiferente. Todo este lío viene de hace rato. Ustedes saben, desde que trabajaron juntos en Emanet, los rumores no pararon. Fotos juntos, coincidencias en los mismos lugares, gestos que parecían más que de compañeros de set. La gente se volvió loca especulando. Y claro, como a nosotros nos encanta el drama turco, pues alimentamos la bola de nieve. Pero ahora, ¡boom! Halil İbrahim, después de tanto silencio, ha soltado la bomba. Y lo que dice es, bueno, es un poco agridulce, ¿no creen? Para ser honestos, yo esperaba algo más directo, un sí somos pareja o un no, nada que ver. Pero él fue más elaborado. Dijo algo así como que Esla es una colega muy especial para él. Especial sí, pero ¿hasta dónde llega esa especialidad? Él insistió en que son amigos, grandes amigos, y que se tienen mucho cariño. Y sí, se ve que se llevan bien, eso es obvio. Las cámaras no mienten y las entrevistas que han dado por separado, a veces con miradas cómplices, pues, ¿quién no se emociona? Lo que yo creo que está pasando es que quizás, en el mundo de la fama, ser tan abierto puede traer más problemas que soluciones. Tal vez no quieren la presión pública, o simplemente están viviendo su relación de una manera más privada. Y ojo, eso también es válido. Pero vamos a ser sinceros, muchos de nosotros, incluyéndome, suspiramos cuando veíamos esas fotos o leíamos sus comentarios. Parecía la pareja perfecta de novela, ¿verdad? Con todo lo que vivieron juntos en Emanet, la conexión parecía real, tangible. Era como si los personajes se hubieran escapado de la pantalla. Ahora, ¿por qué no dice un sí rotundo si hay algo más? Aquí es donde la cosa se pone picante. Muchos dicen que es solo una estrategia de marketing. Que mantenernos a todos con la intriga les da más publicidad, más seguidores, más interés en sus proyectos. Y no lo niego. El misterio vende y mucho. Otras teorías apuntan a que sí, hubo algo, o hay algo, pero decidieron separarse o darle un giro a la situación. Quizás las presiones de las agencias o las exigencias de los fans, o simplemente las vueltas que da la vida y las relaciones. ¿Quién sabe? Para mí, la clave está en esa palabra, especial. ¿Qué significa especial en el contexto de Halil İbrahim Ceylan? ¿Significa que la quiere mucho como amiga y colega, o significa que es la mujer de su vida pero prefiere no gritarlo a los cuatro vientos? Recuerdo que hubo un tiempo que se les veía juntos con tanta frecuencia que era imposible no pensar en algo más. Y cuando uno de ellos hablaba del otro, siempre era con palabras bonitas, admiración. Era la receta perfecta para el salseo. Ahora que él ha salido a dar su versión, me da la sensación de que nos está diciendo, los quiero, aprecio su interés, pero hay cosas que son solo mías. Y eso, aunque nos deje con ganas de más, también habla de una madurez, ¿no? No ser un libro abierto para que todos opinen sobre tu vida privada. Aún así, mi instinto de salsera me dice que aquí hay más tela que cortar. Que la conexión entre ellos va más allá de una simple amistad de colegas. A veces las verdades a medias son las que más nos hacen pensar y especular. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Halil İbrahim está siendo sincero y solo son grandes amigos, o sospechan que hay un secreto guardado bajo 7 llaves?